Hermanos, paz de Cristo. Doy gracias a Dios una vez más por estar accesando en sus hogares con esta palabra, este consejo. Por estos días, por 4 jueves, estaremos hablando sobre la importancia de la fe. La fe que tenemos para creer en Él y para creer en las cosas que Él puede hacer. Y así es de que esta es la segunda lección, el segundo mensaje sobre la fe. Esperamos que estén pasando buen tiempo en sus hogares, que todo esté muy bien, que haya mucha salud, mucho bienestar. Y vamos a tomar el tiempo para pensar en la palabra de Dios en esta hora sobre una fe que opera milagros o una fe que tiene la capacidad de producir un milagro. Nacimos y crecimos en medio de un ambiente de milagros. Mi padre era pastor por muchos años, y en la casa de mi padre y en el templo que pastoreaba mi padre, en las iglesias que él pastoreó, pudimos mirar no únicamente el ministerio de él, pero el ministerio de muchos pastores en el estado de Sinaloa, obrar milagros poderosos. Nacimos, crecimos y nos desarrollamos en un ambiente de milagros, de manera que creemos en el poder de Dios para obrar milagros. Y la palabra de Dios dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve, pero que ahí está por fe. Esto está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Y la fe, hermanos, es una manifestación del poder y del reino de Dios que se manifiesta para beneficio de nosotros, los hombres. Es una manifestación del ambiente del reino de Dios que viene a beneficiar a los que vivimos acá, a los que estamos en la tierra. El cielo se desprende en bendiciones para alcanzarnos. Y muchas veces nos hemos preguntado, o alguna vez al menos, ¿qué puedo yo hacer para que pueda realizarse un milagro en mi vida? Muchas veces estamos queriendo que suceda un milagro, pero ¿cómo le hago para que el milagro se dé? Y en más de una ocasión hemos recibido nosotros la manifestación de un milagro, pero sin entender bien cómo fue ese asunto del milagro. Me sucedió a mí una vez que estando orando aquí en el templo de la iglesia donde pastoreo, un hermano, un laico, oró por mí. Yo padecía un dolor en la espalda, siempre me quejaba de la espalda. Y esa vez estaba yo hincado y llegó ese hermano, miembro de la iglesia, puso su mano sobre mi espalda. Y yo empecé a sentir un cosquilleo así, y se fue. Ese dolor no más me ha molestado. Y yo le dije al hermano que tenía el don de sanidad y que lo cultivara, pero estoy diciendo esto porque opera el milagro, pero no sabemos cómo operó el milagro y cómo lo podemos volver a hacer. El proyecto de Dios es que usted y yo sepamos cómo operar en el reino del poder de Dios, para que en alguna situación de necesidad que invoquemos la gracia de Dios, se produzca un milagro, y Dios nos ha dado la capacidad de que eso pueda suceder. Dios ha dado la disposición para que nosotros tengamos la capacidad de operar en milagros. Y una vez que comencemos a caminar en ese ambiente de lo sobrenatural, hermanos, nada nos va a sorprender. Vamos a poder ver un milagro aquí, poder ver un milagro allá. Aquella hermana sanó, otro también. Y hermanos, Dios es la fuente que produce los milagros, y lo que mueve la mano de Dios es la fe que tenemos en Él. Cuando Él mira que hay fe, entonces se desprende el poder de Dios para obrar milagros. Pero antes que podamos tener fe, tenemos que tener esperanza. Porque si no tenemos esperanza de que algo va a suceder, no podríamos pues tampoco tener fe. Si el médico va a visitar al médico y el médico le dice que usted tiene 2 o 3 días de vida, usted y yo saldríamos de ahí muy preocupados. Y saldríamos a lo mejor con muy pocas esperanzas, saldríamos sin ganas de luchar, porque el médico nos ha dicho que tenemos 2 o 3 días de vida. Y hermanos, los hombres tenemos una esperanza que es natural y es limitada, porque somos seres limitados también. No lo podemos nosotros todo. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la esperanza nuestra es limitada. Me encanta lo que dice la Biblia acerca de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Así creyó él. Las cosas que él miraba y que tenía la esperanza natural de su vida eran muy pocas. Entonces tuvo que creer en esperanza contra esperanza. La esperanza de Dios es así, hermanos, es ilimitada, es grande. De manera que cada vez que queremos operar o utilizar la esperanza de Dios,
tenemos que luchar contra la esperanza nuestra, porque nuestra esperanza nos dice que no hay esperanza. Nuestra esperanza nos dice que no hay recursos para lograr aquello. Entonces tenemos que luchar y creer como Abraham en esperanza contra esperanza. Tenemos que ponernos en contra de la esperanza nuestra porque no nos va a ayudar. Así es de que, hermanos, la esperanza humana dice que no hay esperanza, mientras que la esperanza divina dice que todo es posible en el nombre de Jesucristo, en ese ambiente sobrenatural del cual algunos de nosotros venimos y que nacimos, crecimos en ese ambiente espiritual. Hermanos, la fe que opera milagros es una fe con características muy específicas, esenciales, y que van a producir algo glorioso cuando se desata el poder de esa fe. Y tengo como marco de referencia la historia de Jairo, relatada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 22 en adelante. Dice la Biblia, primeramente, hermanos, que para una fe que opera milagros, debe ser una fe que adora, una fe que sabe adorar, que adora a Dios. Y dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. La fe de este hombre era grande, pero lo más importante de él es que cuando llegó ante la presencia de Jesús, llegó en un estado de adoración, de reverencia, bendeciendo al Señor. Y mientras se echó a los pies de Jesús, él estaba de alguna manera diciéndole: sé que tienes el poder para sanarla, amén, y también sé que para ti no hay nada imposible. Ven a mi casa, pon tus manos sobre de ella y va a sanar y va a vivir. Entonces, hermanos, necesitamos tener esa fe que adora a Dios, no únicamente una fe que cree aislada de la adoración, pero que es capaz de adorar a Dios. La manera de acercarse a Dios es a través de la adoración y no hay otra forma, porque es necesario que el que a Dios se allega o se acerca crea que le hay y que también entonces es galardonador de los que le buscan. Lo segundo, hermanos, es que debe tener una fe que no teme, una fe que tiene confianza en Dios. Ahí mismo en Marcos dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Miren la importancia de cuando estás en una situación difícil, no temer, sino creer que las cosas se van a lograr. Hermanos, la fe que no teme tiene su mirada en lo sobrenatural y no mira lo natural. Me acuerdo de una vez que mi papá oró por una hermana que tenía una pierna muy hinchada, pero estaba tan hinchada que estaba enrojecida y estaba supurando. Y roja la pierna, muy, muy fea. Y la hermana pidió la oración, papá oró por ella y le dijo después de haber orado que ya estaba sana. Y la hermana le dijo: hermano Ramoncito, yo miro que todavía la pierna está hinchada y que me duele bastante. Y él le dijo: usted está sana. Mi papá estaba mirando en lo sobrenatural y la hermana estaba viendo y viviendo en el mundo natural. Entonces, la fe que no teme tiene su mirada puesta en lo sobrenatural y no mira lo natural. Porque si miramos lo natural, nos vamos a debilitar. La siguiente vez que vino a la iglesia, la hermana, no recuerdo el nombre de ella, venía con su pierna totalmente deshinchada y ya sanando la herida. En días quedó completamente sana. Pero se necesita mirar lo sobrenatural. Amén. Lo que sucede a nuestro alrededor a veces nos atemoriza, como lo que está pasando en estos días, y que de alguna manera nos atemoriza y nos preocupa porque estamos viendo lo natural. Tendríamos que mirar un poco en el ámbito sobrenatural. Hay que aprender a no temer aun y cuando se den malas noticias. Si vienen y nos dan malas noticias de que va a haber una recesión económica, que se van a perder empleos, inmediatamente nuestras esperanzas se debilitan, se cansan, porque estamos poniendo nuestra mirada en las cosas naturales. Gloria al nombre del Señor. Él no calma las tempestades, como decía hace días, pero nos enseña a caminar sobre de ellas. Cuando le han dicho a Jairo que su hija murió,
Jesús no le dice, mira, tu hija ya sanó, estate tranquilo, ya resucitó. Sencillamente le dice, no temas, cree solamente y todo va a estar muy bien. No sé a quién le quiera usted decir en esta hora que no tema, o a lo mejor te quiere decir usted mismo, no temas. A lo mejor la gente está diciendo, tu ministerio está acabado, tu ministerio está derrotado, tu vida espiritual es un desastre. Y está tratando de atemorizarte, pero tú puedes decirte a ti mismo, ¿sabes qué? No temas, cree solamente y las cosas van a estar bien. Pero se necesita también una fe que confiese resultados positivos. Una fe que confiese resultados positivos. Ahí mismo en San Marcos dice que entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mire la confesión, la declaración tan poderosa que Jesús hace. Le han venido a decir a Jairo que la niña está muerta. Un médico ha dado parte de que la niña está muerta. Si no, no hubieran ido a decirle al hombre. Pero la declaración de Jesús sobre las cuestiones naturales hace una declaración sobrenatural. Y él dice, no estén llorando, no estén molestando a la niña porque la niña está dormida. Y entonces vamos a continuar con la palabra. Esta fe que produce milagros es una fe que confiesa resultados positivos. Amén. Que aunque todo el mundo te diga que está mal, tú dices, está bien, en el nombre de Jesucristo. Esto no se va a acabar, esto está mejor. Si te dicen que está derrotado tu negocio, que está quebrado, tú lo puedes estar viendo en otra dimensión y decir, mi negocio está bien, mi negocio es una bendición, no está muerto, solamente está en un pequeño receso, pero está vivo, gloria a Dios. Amén. Si continuamos, hermanos, confesando que estamos en problemas, siempre lo vamos a estar. De manera que tenemos que aprender a hacer confesiones de resultados positivos. ¿Cómo está tu iglesia? Bendecida. A veces tenemos la característica natural de decir, pues está más o menos, hay más o menos sobresaliendo. Parece que es un tenor general de todos el decir, ¿cómo estás? Pues la estoy sobrepasando. Entonces, hermanos, necesitamos empezar a confesar resultados positivos. No debemos de confesar lo que ven nuestros ojos. Tenemos que hablar de las cosas que aún no vemos y declararlas como victoriosas. ¿Cómo ves tu iglesia? La miro llena, amén. Y yo declaro que el domingo próximo en la iglesia que yo pastoreo, el estacionamiento va a estar a reventar en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que estoy viendo. Pero quiero decir que desde la semana pasada lo estaba viendo y tal vez el domingo no se logró. Sentí un poco de desánimo, pero Dios me confortó cuando Él dio su respaldo al servicio poderoso. Y como que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Voy por etapas, tranquilo. Pero ahora sigo confesando que el domingo va a estar el estacionamiento lleno, repleto en el nombre de Jesucristo. ¿Qué resultado desea confesar para llamar por su nombre en su vida? ¿A qué cosa les queremos llamar por su nombre que todavía no tiene, que todavía no está ahí? Pero usted le puede llamar por su nombre a ese auto, a esa casa, a esa condición, a ese matrimonio quebrado, y le puede llamar como un matrimonio bendecido, fructífero, en el nombre de Jesucristo. Y lo siguiente, hermanos, es que se necesita una fe que se aísla. A veces la fe de la gente que cree tiene que aislarse, tiene que hacerse a un lado de los incrédulos. La Biblia dice que cuando Jesús entró ahí y le dijo, no está muerta, solamente está durmiendo, dice que se burlaban de él, mas él les echó fuera a todos. Qué interesante, ¿no? Los corrió a todos los que estaban ahí llorando y gritando porque la niña se había muerto y dando pésame a la madre y al padre. Y Jesús le dijo, ¿saben qué? Se salen ustedes. Porque hay gente, hermanos, que vive en un mundo negativo, en un mundo de incredulidad, y ese espíritu es un espíritu contagioso y no va a ayudar para la realización de un milagro. Entonces es muy importante, hermanos, que saquemos esa gente, que saquemos a esas personas para que se active el milagro. Yo en una ocasión miré algo así en una oración. Empezaron a sacar gente de ahí y a mí me echaron también, no, sálguese, y usted sálguese. Y yo calculaba que porque no estaba tan preparado espiritualmente, que no estaban creyendo que yo podía soportar una manifestación de un endemoniado ahí, me sacaron. Pero tal vez no estábamos preparados, estaban diciendo, este no está listo, no va a ayudar, su capacidad no da para que nos ayude a un milagro. La Biblia dice que se quedó con 3 que él llevaba a ese evento, y también la madre y el padre. Y el milagro se dio,
Yo creo que a veces nos rodeamos de gente negativa, de gente incrédula, de gente negativa, pesimista, que no nos ayuda a que un milagro se realice en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Tendríamos que aprender a callar a alguien. Si sabes que no quiero oírte, o te sales de aquí, o usted se puede salir de ese ambiente y decir, no va a ayudar para que un milagro se realice. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos estar preparados, hermanos, pues para aislarnos de alguna manera de esas personas, pero también se necesita una fe que desate, una fe poderosa que tiene la capacidad de desatar un milagro que se realice. Amén. Porque ese es el problema. Tenemos una fe grande, sí tenemos una fe grande, pero no tenemos la fe que desata el milagro. La fe que hace el momento, la explosión de un milagro poderoso. La Biblia dice que Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. Y no era la sombra ni tampoco Pedro, pero Pedro traía una unción poderosa que él sabía que traía. Y Pedro estaba consciente que al topar su sombra con aquellas personas iban a sanar. Y quiero decirle, el domingo yo declaro que en la iglesia que pastoreo hubo sanidad. Tuve ese momento, esa explosión de la fe. Ese desatar de la fe poderosa para creer que la unción de Dios desciende. Y les decía hace unos minutos que cuando empezamos a caminar en ese ambiente de lo sobrenatural, de los milagros, sucede un milagro aquí, otro milagro allá, vas, tocas a una persona, porque tiene la capacidad de tocar y de desatar en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que tomando a la mano de la niña le dijo, Talí Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate, amén. Y hermanos, tenemos que manejarnos y movernos en ese ambiente sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Tenemos el suficiente poder para movernos en ese ambiente de milagros, pero no hemos usado el contacto para desatar nuestra fe. En el momento en que pones la mano sobre la persona, en el momento en que el pastor pone la mano sobre la persona, se alcanza a sentir, se alcanza a experimentar que hay cierta fluir de parte de Dios y que el milagro se ha hecho. Es por eso que a veces no comprendíamos cuando alguien dice, está pasando aquí un milagro, aquí hay unción, porque la persona que está capacitada para esto alcanza a sentir el fluir de Dios. Cuando oraste por una persona y tú vas a sentir que algo está fluyendo del poder de Dios, que la fe que tú tienes se ha activado para realizar un milagro. Y cuando esto pasa en nuestras vidas, iglesia, hermanos, entonces los milagros se convierten en algo cotidiano. Cada domingo hay milagros. Amén. No necesita que haya una campaña, porque hemos alcanzado a entender cómo operan los milagros en la vida de la iglesia. Pero no es algo nuevo, hermanos. Nosotros nacimos en medio de un ambiente de milagros. Amén. Vivimos y nacimos en un ambiente de algo extraordinario. Amén. De manifestaciones poderosas de la gloria de Dios, y no tenemos por qué vivir separado de ello, porque el poder del Espíritu Santo es lo que va a lograr que la iglesia esté viva. Hermanos, tenemos que invocar ese nombre en los trabajos, en las escuelas, en las calles, en el vecindario. Estoy seguro que alguien te va a preguntar a ti, te va a decir, puede orar por mí, no me siento muy bien. Hermano, ponga sus manos, si no es ministro, ponga las manos en el hombro de la persona, de la mujer, del hombre, así corresponda, y declare sanidad en el nombre de Jesucristo. Cuando va a invocar el nombre, usted va a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es sobre el nombre que se llama cáncer, es sobre el nombre que se llama SIDA, es sobre el nombre que se llama COVID, es un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay sanidad. Iglesia, casa de refugio, movámonos en ese ambiente de lo imposible. Y a donde el ambiente de lo imposible se hace posible cada día hay milagros, cada día hay sanidades. Es la manera de que cada día en una iglesia haya conversiones. La Biblia dice que cada día se añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Y no era necesariamente por la boca de los apóstoles o por lo que ellos tenían, sino por lo que salía en el fluir de Dios en ellos. Amén. La Biblia dice sí que por la mano de los apóstoles eran hechas milagros y maravillas en la iglesia.
Y Dios respaldaba el ministerio de la palabra con milagros, con maravillas, con sanidades. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que el domingo anterior hubo milagros en la iglesia que pastorea, y que el domingo que viene va a haber milagros. Si usted está enfermo, usted puede sanar ahí en el nombre de Jesucristo, porque estamos experimentando ese fluir de la gloria de Dios para empezar a vivir en ese ambiente sobrenatural. Entonces practiquemos, movámonos en un ambiente de una fe que genera milagros. No una fe nada más que ayuda para que se quite un dolor de muela, en una fe que, como en este caso, resucitó a esta niña, hija de Jairo. Amados hermanos e iglesia, Dios los bendiga, Dios sea con ustedes. Nos miramos el próximo jueves y que Dios sea con ustedes. Amén.